Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de caso clínico, donde reviso un tema en específico por medio de un caso clínico. En el transcurso de la plática voy haciendo algunas preguntas para hacer énfasis en algunos puntos del tema y hacer una revisión del tema. Y el día de hoy quiero hablarles sobre una complicación que no es del todo frecuente en los pacientes con cirrosis, pero que se pueden llegar a presentar. Si bien ese tipo de pacientes pueden tener un gran número de complicaciones que los puede poner en jaque este tipo de pacientes, como los sangrados por hemorragia, gastropatía, encefalopatías hepáticas, infecciones, sobre todo peritonitis bacteriana espontánea y demás tipo de complicaciones, también pueden presentarse algunas otras complicaciones que no son tan comunes, pero que si nosotros tenemos una alta sospecha y hacemos un diagnóstico oportuno, podemos prolongar la vida de este tipo de pacientes. Entonces, empezando con la plática, es una mujer de 53 años con antecedente de cirrosis hepática secundario al abuso de alcohol, que acude al servicio de urgencias después de 2 días de dolor abdominal difuso y debilidad. El dolor tuvo un inicio repentino y ha progresado implacablemente durante el último día, alcanzando un nivel de intensidad 9 de 10 de la EVA, de la escala visual análoga, y los familiares dicen que su ingesta de oral ha disminuido durante los últimos 2 días, pero que no ha tenido ni fiebre, ni vómitos, ni cambios de hábito intestinal, no rectorragia ni melena, es decir, por lo menos ellos no han detectado que tenga algún sangrado evidente. Nunca se ha sometido a alguna cirugía y tuvo un embarazo sin complicaciones. La exploración física que nos comentan a su llegada al servicio de urgencias es la siguiente. La paciente está somnolienta y tiene ictericia escleral, su examen cardiopulmonar es normal, su abdomen está tenso, distendido y difusamente doloroso. Tiene edema bilateral, 2 cruces con fobia en las extremidades inferiores y está orientada únicamente en persona. Se observa que tiene asterixis y su puntuación inicial de MELT es de 18 puntos en una escala de 6 menos enfermo a 40 gravemente enfermo. Los signos vitales que la paciente presenta a su llegada al servicio de urgencias son los que les pongo en la parte de abajo, su presión arterial de 82/57, que si bien este tipo de pacientes pueden manejar cifras tensionales discretamente bajas y sobre todo si están en tratamiento con beta bloqueadores por su enfermedad de base, pueden llegar a estar un poco bajos. Sin embargo, en el contexto clínico de la paciente y con dolor abdominal, con baja ingesta y cifras tensionales de estas características, quizá hay que sospechar algún otro tipo de problema. Frecuencia cardíaca de 96, respiratoria de 16, saturando con oxígeno suplementario de 2 litros por minuto al 92%. Para aquellos médicos en formación o aquellos médicos que no estén familiarizados con la escala MELT, me gustaría explicarles un poquito, así como hacemos la escala de Child-Pugh para ver el pronóstico, la escala MELT también es algo muy similar. Son las siglas de la palabra Model of End-Stage Liver Disease. Es un sistema de puntuación, como ya les comenté, para medir la severidad de la enfermedad hepática crónica. Inicialmente, o los estudios iniciales en donde se utilizó ese tipo de escala, era para predecir la muerte a 3 meses en aquellos pacientes que habían sido sometidos a TIPS. TIPS es un shunt portosistémico que se realiza en aquellos pacientes que no han tenido una adecuada respuesta a un tratamiento farmacológico de ascitis, derrame pleural, varices esofágicas. Se realiza este tipo de procedimientos y esta escala se realizó para ver el pronóstico de este tipo de pacientes. Sin embargo, se encontró que eh, puede ser útil en los pacientes con cirrosis y sobre todo también aquellos pacientes que serán sometidos a trasplante hepático, sobre todo para ponerlos, priorizarlos si es que tienen una escala alta o no si tienen una escala baja. Este es la forma como se realiza esta escala. La verdad es que ya la podemos encontrar en internet con mucha facilidad. Si la pones en Google, es escala de MELT o Score MELT, la encontrarás bastante rápido en diferentes páginas en donde solamente hay que ingresar los datos del paciente y nos dará una puntuación. Y la puntuación nos va a decir cuál es el pronóstico del paciente, sobre todo a 3 meses la mortalidad. Como ustedes recordarán, el paciente que se está dando en el caso clínico tenía 18 puntos, tenía una mortalidad a 3 meses entre 6 al 20%, no estaba tan elevado, pero tampoco no era tan bajo. Los laboratorios al ingreso de la paciente en el servicio de urgencias eran los siguientes: hemoglobina 9.8, plaquetas de 100.000, leucocitos 9.900, creatinina sérica de 1.06, con urea de 13, bilirrubina de 6.3, albúmina de 2.7 e INR de 2.15. Algunos de estos estudios pues es lo esperado en los pacientes con insuficiencia hepática o cirrosis, ¿no? A estas alteraciones que podemos llegar a encontrar en este tipo de pacientes: trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia, tiempos de coagulación prolongados.
Lo que se le hizo a la paciente fue iniciar la reanimación con líquidos intravenosos, pero la paciente continuaba hipotensa a pesar de que se le había dado esta reanimación hídrica. Al repetir las pruebas del laboratorio 4 horas después, su nivel de hemoglobina había descendido a 7.3 gramos sobre decilitro, es decir, más de 2.5 gramos de hemoglobina en 4 horas, lo que pues nos lleva a la primera pregunta del caso clínico. ¿Cuál de las siguientes son causas probables de la presentación de esta paciente? O sea, ¿qué está pasando con esta paciente? Ya sabemos los antecedentes, tiene cirrosis, si bien un MELT no está tan elevado, tampoco es muy bajo, y las características de dolor abdominal, hipotensión, ¿cuáles podrían ser las opciones diagnósticas en este paciente? Número 1, ruptura de aneurisma de la arteria esplénica. Número 2, peritonitis bacteriana espontánea. Número 3, hemorragia varicosa. Número 4, trombosis de la vena porta. Número 5, ruptura de aneurisma de la aórtico abdominal. Vamos a revisar cada uno de ellos a ver cuál podría llegar a ser la opción en esta paciente. Ruptura del aneurisma de arteria esplénica, pues bueno, los aneurismas de la arteria esplénica, la verdad es que son el tercer aneurisma intraabdominal más frecuente, seguidos previamente o primero está la aorta abdominal y de la arteria ilíaca. A menudo suelen ser asintomáticos y se detectan pues por medio de la realización de algún estudio de imagen, sobre todo tomografías que se le realizan a este tipo de pacientes por algún otro tipo de cuestiones donde se encuentran que el paciente puede llegar a tener un aneurisma de la arteria esplénica. Y aquellos pacientes que están sintomáticos por este tipo de aneurisma pueden presentar pues ciertas características como las que la paciente tiene: dolor abdominal y tiene pues potencial de romperse y poner en peligro la vida con un choque hemodinámico y con un dolor importante a nivel abdominal. Entonces, esta paciente pudiera llegar a tener algún tipo de este tipo, por algún problema de esta clase, dado su shock hemodinámico, pero pues también es una causa poco común en los pacientes con cirrosis, entonces no sería la primera opción quizás para pensar en este tipo de problema. Número 2, una peritonitis bacteriana espontánea. Entre el 10 y el 20% de los pacientes hospitalizados con cirrosis y ascitis desarrollan peritonitis bacteriana espontánea. La verdad es que es una causa muy común de hospitalización en este tipo de pacientes y pueden presentar, como ya muchos sabemos, ascitis y dolor abdominal, sensibilidad a la palpación, fiebre, encefalopatía o empeoramiento de la función hepática y renal. Lo primero que tenemos que hacer en aquellos pacientes que tenemos peritonitis o que tenemos ascitis clínicamente importante, se debe de realizar una paracentesis diagnóstica. Sobre todo es fundamental para delimitar la causa de la ascitis y se debe calcular el gradiente de albúmina sérica ascitis y obtener un reencuentro celular y un cultivo de líquido acítico. Es el plan a seguir en todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias o al servicio de medicina interna que se conocen con insuficiencia hepática o cirrosis, con ascitis y llegan con un dolor abdominal. Al ser un problema tan frecuente, lo primero que se debe de hacer o descartar en este tipo de pacientes es que no se trate pues, de una peritonitis bacteriana espontánea para el inicio de antibiótico de una manera oportuna. Si no han visto mi video, tengo un video también de caso clínico de abordaje en los pacientes con ascitis, en donde les hablo sobre el algoritmo a seguir en este tipo de pacientes. ¿Qué es el GASA o el gradiente albúmino-sérica ascitis? ¿Qué es lo que tenemos que sospechar de acuerdo a los resultados de este estudio? Entonces, si no lo han visto, los invito a ver ese video. El diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea se puede hacer si el recuento de células polimorfonucleares o leucocitos de líquido ascitis es de 0.25 por 10 a la 9, ¿no? O 250 microlitros o superior. Incluso si el cultivo de líquido acítico es negativo, lo que nos tenemos que basar es en el recuento de leucocitos en el líquido de ascitis. También se deben recolectar al mismo tiempo, al que realizar la paracentesis, hemocultivos, dado que el 50% de los casos están asociados con bacteremia y la tasa de mortalidad hospitalaria, si bien ha disminuido en épocas recientes debido a los antibióticos que utilizamos, las cefalosporinas de tercera generación, pues sigue siendo un problema de mortalidad, sobre todo en países en vías de desarrollo. El 5% de los casos de líquido acítico infectado se deben a peritonitis bacteriana secundaria por una víscera perforada o un absceso loculado, que no se pueden diferenciar de manera clínica, sino que se tienen que hacer algunos otros tipos de estudios como la tomografía. Entonces, también si el paciente o de acuerdo a los resultados que obtengamos de la paracentesis, tendremos que evaluar si el paciente necesita un estudio de imagen o no en este tipo de pacientes.
Otra complicación que es muy común en los pacientes con insuficiencia hepática y cirrosis, pues es la hemorragia varicial. La mitad de los pacientes con cirrosis tienen este problema debido a la hipertensión portal que presentan. Y más si los pacientes no tienen un tratamiento preventivo como los beta bloqueadores para tratar de disminuir la progresión de este tipo de problema, y se justifica la vigilancia endoscópica, ya que el riesgo de hemorragia es del 12 al 15% por año y la tasa de mortalidad se acerca al 15 a 20% con cada episodio. Como pueden ver, la mortalidad es elevada, la incidencia de este tipo de hemorragias también es elevada, por lo que ese tipo de pacientes tienen que tener profilaxis primaria y estar vigilando con endoscopías a este tipo de pacientes. Es de suma importancia la reanimación, el diagnóstico y el control oportuno de la hemorragia. La esofagogastroduodenoscopía se utiliza tanto para el diagnóstico como para la intervención, y el uso profiláctico de antibióticos a corto plazo mejora la supervivencia al prevenir infecciones en caso de que se repite el sangrado. Esta paciente también podría llegar a presentar un shock hemodinámico por sangrado de varices esofágicas, aunque pues bueno, las varices esofágicas pues son bastante obvias. El paciente pues llega con vomitando sangre, es algo que no se le pasa de largo a los pacientes ni a los familiares cuando un paciente vomita sangre o cuando empieza a evacuar sangre o evacuar negro o tiene melena. La verdad es que sería difícil que el paciente no lo notara y que llegara en un shock hemodinámico al paciente sin haber tenido evidencia de un sangrado, por lo que es poco probable que este sea la opción. Trombosis de la vena porta es una complicación también que se ha reportado en los pacientes con cirrosis y ocurre entre el 5 y el 28% de los pacientes, dependiendo de la serie que revisemos. El riesgo aumenta con la gravedad de la enfermedad, es decir, entre más avanzada está el problema, pues es más común que puedan llegar a tener este tipo de complicación. Y en asociación con el carcinoma hepatocelular, el 43% de los casos se descubren incidentalmente en pacientes asintomáticos durante la realización de un ultrasonido, el 39% presenta hemorragia gastrointestinal superior y el 18% presenta dolor abdominal. Pudiera llegar a ser el caso de nuestra paciente, tampoco se puede descartar. Entonces, como ustedes pueden ver, ahorita podemos tener varias opciones diagnósticas en esta paciente de acuerdo a las características clínicas con las que llegó al servicio de urgencias y los estudios de laboratorio. Pero sobre todo, y lo que más nos interesa, es la disminución tan importante que tuvo en los niveles de hemoglobina y el dolor abdominal que la paciente, junto con la alteración hemodinámica que está presentando. Entonces, pudieran llegar a ser una opción todas estas opciones. Entonces, la trombosis de la vena porta es una obstrucción total o parcial del flujo sanguíneo debido a un trombo en la luz de la vena porta. El ultrasonido y la tomografía se pueden utilizar para establecer el diagnóstico. En la diapositiva les estoy poniendo la imagen a manera de ejemplo, no son lo de la paciente, es a manera de ejemplo. En la parte superior el ultrasonido, Doppler, y en la parte inferior una tomografía en donde se observa la trombosis de la vena porta. En este tipo de pacientes se recomienda la anticoagulación en casos de trombosis completa, en candidatos a trasplantes de hígado en donante vivo y en aquellos con riesgo de isquemia mesentérica. Estos pacientes tienen riesgo de una isquemia mesentérica debido a que el trombo se puede extender hacia las venas mesentéricas. En pacientes sintomáticos, la decisión de iniciar la anticoagulación se debe individualizar, sobre todo si el paciente tiene antecedentes de sangrado varicial o si tiene trombocitopenia. Entonces, en esta paciente en específico en la que les estoy presentando, hay que recordar que tenía una trombocitopenia de 100,000 plaquetas, y lo que nos habla sobre la gravedad de la hipertensión portal, y esto puede llegar a aumentar el riesgo de trombosis de la vena porta. Pero es poco probable que solamente esta cuestión haya provocado todas las alteraciones que la paciente tiene, como ya les había comentado, disminución de la hemoglobina y el choque que está teniendo la paciente que no responde a líquidos. Alguna ruptura del aneurisma de la aorta abdominal. Esta es como todos sabemos, es una emergencia médica con una tasa de mortalidad cercana al 90%. Pero hay algunos factores de riesgo para presentar este tipo de problema, que son los siguientes: tabaquismo, sexo masculino, edad mayor de 65 años, antecedentes de enfermedad cardiovascular, hipertensión, antecedentes familiares de aneurisma de la aorta abdominal, especialmente si un familiar de primer grado está afectado. En ocasiones la reparación endovascular se asocia con tasas más bajas de muerte y complicaciones en comparación con la reparación abierta en este tipo de pacientes. Sin embargo, nuestra paciente o la paciente que les estoy presentando, si ustedes revisan los factores de riesgo que les acabo de comentar, pues la verdad es que no tiene ninguno. Entonces, lo que hace que este diagnóstico sea poco probable. ¿Cuál fue la evolución del paciente?
Debido a las alteraciones que ya les comenté, se decidió realizar una tomografía con contraste de urgencia del abdomen y la pelvis, en donde se observó un gran hematoma intraperitoneal izquierdo con extravasación activa procedente de la ruptura de un aneurisma de la arteria esplénica. La paciente recibió concentrados de glóbulos rojos y plasma fresco congelado antes de ser trasladada a un hospital de tercer nivel. Entonces, esta tomografía, esta imagen de la tomografía sí es de la paciente y como pueden ver muestra un aneurisma esplénico que es en la flecha grande con extravasación activa de contraste, que es la flecha pequeñita que pueden ver amarilla, toda la extravasación de sangre que la paciente está presentando. Por eso estaba disminuyendo de una manera tan significativa la hemoglobina y por eso no responde a líquidos y está chocada. Lo que nos lleva a la pregunta número 2, ya encontrando que la paciente tiene un aneurisma de la arteria esplénica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a los aneurismas de la arteria esplénica? Número 1, los aneurismas verdaderos son más comunes que en los pseudoaneurismas. 2, los aneurismas asintomáticos se descubren incidentalmente durante las evaluaciones de otras indicaciones radiográficas. 3, el aneurisma de la arteria esplénica en la hipertensión portal es el resultado de cambios ateroscleróticos en la íntima vascular. Vamos a revisar un poco acerca de lo que es el aneurisma de la arteria esplénica. En la hipertensión portal no es el resultado de un cambio aterosclerótico en la íntima vascular, no es la fisiopatología como se presentan en algunos otros tipos de aneurismas en otras partes del cuerpo, aquí es un poco diferente. Los aneurismas verdaderos afectan las tres capas de la pared arterial, es decir, la íntima, la media y la adventicia, y la cirrosis y la hipertensión portal se asocian a la formación de este tipo de aneurismas que afectan las tres capas, por lo que se les conoce como aneurismas verdaderos. ¿Por qué se forman los aneurismas en este tipo de pacientes? Bueno, se han propuesto algunos mecanismos, como es un aumento del flujo sanguíneo esplénico en respuesta a la congestión portal por la hipertensión portal que el paciente tiene, lo que lleva a un estrés hemodinámico resultante que altera la estructura de la pared arterial y la formación de este tipo de aneurismas. En informes anteriores la incidencia, la verdad es que no se tiene bien preciso porque la verdad es que su prevalencia, su incidencia es muy baja, pero se dice que la incidencia de aneurisma verdadero de la arteria esplénica en la hipertensión portal varía de 2.9 al 50% dependiendo de la serie que revisemos. Les voy a presentar ahorita dos series de estudios que nos hablan sobre la incidencia en este tipo de problema en los pacientes con cirrosis. Sin embargo, se desconoce a ciencia cierta la incidencia de este tipo de aneurismas clínicamente significativos en la cirrosis. Este es uno de los primeros reportes de caso o la serie de casos, es de 1995, es el manejo de los aneurismas de la arteria esplénica, experiencia con 23 casos. Si ustedes pueden ver, la verdad es que el seguimiento es bastante amplio, de 1979 hasta 1993. En todos estos años solamente se encontraron 23 pacientes que experimentaron aneurismas de la arteria esplénica y de esos 23 pacientes, 16 tenían hipertensión portal. Esa es otra serie de casos. El desarrollo y las características clínicas del aneurisma esplénico asociado con cirrosis hepática es del año 2006. La incidencia de este tipo de aneurismas en pacientes cirróticos es del 2.97 y entre 1.9 y un 59% mayor que la de la población general. El aumento del tronco principal de la arteria esplénica, es decir, el aumento del flujo sanguíneo esplénico en lugar del diámetro del tronco principal en sí, contribuyó al aumento del diámetro del aneurisma. Los aneurismas se consideran una complicación de la cirrosis. Los aumentos en los diámetros de la arteria esplénica contribuyen a la progresión y ruptura de los aneurismas y se debe considerar procedimientos electivos para grupos de alto riesgo. Entonces, como pueden ver, dependiendo de la serie de casos que revisen, es la incidencia de este tipo de problema, pero se puede encontrar que el tener cirrosis o tener hipertensión portal es un riesgo importante para desarrollar este tipo de problemas. El riesgo de ruptura afortunadamente es bajo, solo del 2 al 10% en estudios más antiguos y probablemente incluso menor ahora debido al aumento de la detección incidental en pacientes asintomáticos. Sin embargo, el tratamiento urgente de la ruptura en un centro de atención terciario es primordial. Tiene que estar en un centro de tercer nivel, ya que la tasa de mortalidad de una ruptura de un aneurisma de la arteria esplénica es del 29 al 36%, ¿no? Entonces, es raro que se lleguen a tener una ruptura, sin embargo, si llegan a tener la ruptura, la mortalidad, la verdad es que es bastante, bastante alta. Entonces, estos son el tipo de aneurismas que se presentan más común en los pacientes con cirrosis, los aneurismas verdaderos. Sin embargo, puede haber pseudoaneurismas de la arteria esplénica. Es más raro que los aneurismas verdaderos.
y tiene un proceso fisiopatológico diferente al del aneurisma verdadero que ya les había comentado. Generalmente surgen en el contexto de un traumatismo, de pancreatitis o en poscirugía en este tipo de pacientes. Sin embargo, es más probable que el pseudoaneurisma se rompa debido al compromiso de la integridad de la pared vascular. Es más común que el pseudoaneurisma presente una ruptura que un aneurisma verdadero. Entonces, como resultado, si los pacientes con cirrosis se les encuentra un pseudoaneurisma, está indicado el tratamiento independientemente del tamaño. Lo que nos lleva a la tercera pregunta. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al riesgo de nuestro paciente de sufrir un aneurisma de la arteria esplénica? Número 1. La cirrosis hepática y la hipertensión portal son sus mayores factores de riesgo. El sexo femenino y el embarazo previo son sus mayores factores de riesgo para padecerlo. Ser nativo americano aumenta las probabilidades de que el paciente tenga un aneurisma de la arteria esplénica secundario a una enfermedad vascular del colágeno. 4. Su riesgo de ruptura disminuiría tras recibir un trasplante de hígado. Vamos a ver el riesgo del aneurisma. ¿Quiénes son aquellos pacientes que se encuentran en mayor riesgo de presentar este tipo de problema, de presentar un aneurisma de la arteria esplénica? Entonces, como pueden ver, o como ya les había comentado en la serie de casos previos que les presenté, pues el tener cirrosis y tener hipertensión portal es un riesgo para desarrollar aneurisma de la arteria esplénica. Entonces, en esta paciente en específica, sus mayores factores de riesgo son esos, la cirrosis hepática y la hipertensión portal que tiene. Sin embargo, existen algunos otros factores de riesgo para desarrollar este problema, como son hipertensión, aterosclerosis, hipertensión portal con o sin cirrosis hepática, trasplante de hígado o tercer trimestre del embarazo y multiparidad también son un factor de riesgo. El aneurisma de la arteria esplénica suele diagnosticarse en la sexta década de la vida, puede ser 4 veces más común en mujeres dada la influencia hormonal, y la cirrosis también se asocia con un aneurisma masivo de la arteria esplénica, es decir, igual o mayor a 5 centímetros. En la diapositiva les estoy poniendo el ejemplo, no es el del paciente, es un ejemplo que encontré en la literatura de un aneurisma gigante de la arteria esplénica, pero que también, que como ustedes pueden ver, es común en los pacientes con cirrosis y es más frecuente en hombres que en una proporción hombre-mujer 1 a 1.78 a 1 y tiene un mayor riesgo de ruptura. La incidencia de ruptura aumenta hasta alrededor del 3 al 4% después de un trasplante de hígado. Y existen algunos otros riesgos que son más raros para desarrollar aneurismas de la arteria esplénica, como son los siguientes: fibrodisplasia, enfermedad vascular del colágeno, como los que le estoy poniendo en la diapositiva, vasculitis, aneurismas micóticos, y son causas más raras, pero que también aumentan el riesgo de que el paciente pueda llegar a presentar un aneurisma de la arteria esplénica. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto al tratamiento de los aneurismas de la arteria esplénica? Entonces ya vimos lo que es el aneurisma de la arteria esplénica con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta era cuál era el diagnóstico más común. La segunda era cuáles son los pacientes. Hablamos un poquito sobre el aneurisma de la arteria esplénica. La siguiente pregunta sobre cuáles son las personas o los pacientes que se encuentran en mayor riesgo. Y ahorita vamos a hablar más del tratamiento. Los aneurismas mayores de 2 centímetros y los que están expandiendo requieren reparación. Se debe ofrecer tratamiento si el paciente presenta síntomas atribuibles al aneurisma. Los aneurismas asintomáticos en mujeres embarazadas se pueden seguir con actitud expectante. Las terapias mínimamente invasivas como la embolización percutánea pueden ser una buena opción en candidatos a cirugías deficientes. Entonces, el tratamiento, los aneurismas asintomáticos en mujeres embarazadas no tienen que tener una actitud expectante, no se les debe dar vigilancia, se deben reparar, ya que la ruptura conlleva una tasa de mortalidad materna en el 75% y una tasa de mortalidad fetal del 95%, elevadísimas ambas. Entonces, en este tipo de pacientes se debe de hacer un tratamiento inmediato del aneurisma. Las complicaciones del aneurisma de la arteria esplénica dependen del tipo de aneurisma y de sus factores predisponentes. Por eso se debe de individualizar el tratamiento en cada paciente. Sin embargo, las indicaciones para el tratamiento de aneurismas verdaderos incluyen los siguientes: síntomas atribuibles al aneurisma, por lo tanto, la segunda opción de la respuesta anterior es verdadera. Diámetro de 2 centímetros o más del diámetro cada vez mayor. Mujeres en edad fértil en previsión del embarazo. Necesidad de intervención quirúrgica como derivación, porto cava y trasplante de hígado. Esas son las indicaciones para el tratamiento en los pacientes. El tratamiento conservador se asocia con un riesgo de mortalidad tardía del 4.9%. Las opciones intervencionistas incluyen embolización percutánea o colocación de stent o la laparotomía con ligadura o escisión de la arteria esplénica con o sin esplenectomía.
Entonces podemos tener un tratamiento conservador, sin embargo, sí se asocia con un mayor riesgo de mortalidad, sobre todo una mortalidad tardía. Este es uno de los artículos que se realizaron para ver el tipo de tratamiento en este tipo de pacientes, una reparación abierta, reparación endovascular o un manejo conservador en este tipo de pacientes. Se identificaron datos de 1.321 pacientes con este problema, es del aneurisma. 47, se les realizó cirugía abierta a 511 pacientes y 38.7%. 425 pacientes se les dio un tratamiento conservador y 385 pacientes un tratamiento endovascular. Como pueden ver, el tratamiento conservador fue una complicación tardía hasta el 4.9%. Si pueden ver, en el tratamiento cirugía abierta solamente fue del 2.1, en los pacientes con cirugía endovascular o procedimiento endovascular fue de 1.4 y en el conservador de 4.9%. Pues lo que hace que el procedimiento, bueno, que el manejo conservador pues sea un poquito más riesgoso, sin embargo, en aquellos pacientes que tienen varios factores de riesgo y probables complicaciones durante algún tipo de procedimiento quirúrgico, sobre todo abierto, quizás sea alguna de las opciones, o si de plano el paciente no quisiera ningún tipo de tratamiento invasivo, pues podría ser el tratamiento conservador. Entonces, se ha utilizado tanto la reparación endovascular como la quirúrgica abierta, como ya vimos en el estudio que les enseñé, para tratar este tipo de aneurismas. El método utilizado dependerá de la historia quirúrgica del paciente, de la anatomía del aneurisma, la tortuosidad de la arteria esplénica que dificulte el paso de un catéter. La cirugía abierta, pues como ya podemos sospechar, se asocia con un tiempo intraoperatorio y una estancia hospitalaria más largos y con mayores tasas de mortalidad a 30 días y morbilidad perioperatoria. Entonces, podemos ver que pues, conlleva también bastantes riesgos la realización de un procedimiento quirúrgico en este tipo de pacientes. Debido a que los pacientes con cirrosis tienen un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas, el tratamiento endovascular electivo puede ser una opción para pacientes con aneurismas con un alto riesgo de ruptura, sobre todo para no ser tan invasivos ni incrementar tanto la mortalidad en este tipo de pacientes. El tratamiento endovascular de los aneurismas viscerales se asocia con complicaciones como el síndrome posembolización, que se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, derrame pleural y pancreatitis, hematoma en el sitio de acceso, infarto esplénico y dolor abdominal persistente. ¿Qué fue lo que se le realizó a este paciente en específico? La paciente se sometió a una embolización de emergencia de la arteria esplénica realizada por un equipo de radiología intervencionista. Durante los siguientes días, su estado mental mejoró y su dolor abdominal desapareció. El nivel de hemoglobina permaneció estable después del procedimiento. Las imágenes que les estoy poniendo en la diapositiva son imágenes de la paciente. El lado izquierdo es la angiografía antes del tratamiento, donde se muestra el aneurisma esplénico, que es la flecha grande, con extravasación, que es la flecha pequeña. Y en la del lado derecho es la angiografía después de la embolización, que demuestra espirales en el aneurisma embolizado sin extravasación. A este paciente se le dio de alta a la casa a 5 días después del procedimiento, pero regresó 5 días después con dolor abdominal recurrente. La tomografía de abdomen y la pelvis con contraste mostró un hematoma y hemoperitoneo con sangrado que se originaba cerca del aneurisma de la arteria esplénica previamente embolizada e infarto esplénico. Los equipos de cirugía y radiología intervencionista discutieron sobre el riesgo de repetir la intervención con los pacientes y su familia, y la familia decidió y el paciente decidió no realizar ningún otro tipo de procedimiento invasivo, por lo que la paciente recibió tratamiento médico y observación en unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, la paciente se estabilizó, la paciente mejoró y fue dada de alta con seguimiento ambulatorio. Entonces, a manera de reflexión, la verdad es que la baja prevalencia de la ruptura de aneurisma de la arteria esplénica puede llevar a los médicos a atribuir el shock séptico a alguna otra cuestión, al sangrado, a peritonitis bacteriana espontánea, a muchas otras cuestiones, y quizá pasar de alto un diagnóstico de esta índole, sobre todo porque muchos de nosotros no nos hemos enfrentado a pacientes con este tipo de complicación y la incidencia, la verdad es que es baja. Sin embargo, un reconocimiento temprano de esta rara enfermedad puede conducir a un diagnóstico y un tratamiento oportuno de esta complicación, que es altamente fatal, sobre todo, como ya vimos, el porcentaje de mortalidad en los pacientes que tienen ruptura de este tipo de problema. Entonces, los puntos clave o los puntos a destacar de esta plática
El aneurisma de la arteria esplénica es una complicación común de la cirrosis, a menudo diagnosticada de manera incidental por un estudio de imagen. Se debe considerar la embolización electiva para aneurismas asintomáticos de la arteria esplénica mayores de 2 centímetros de diámetro, aneurismas clínicamente sintomáticos, mujeres en edad fértil y pacientes candidatos a trasplante hepático. Aunque la ruptura del aneurisma de la arteria esplénica es rara, tiene una alta tasa de mortalidad y justifica un alto índice de sospecha para instaurar una intervención especializada inmediata. Recomendamos que los médicos consideren la ruptura del aneurisma de la arteria esplénica en su diagnóstico diferencial en pacientes con cirrosis hepática que presenta dolor abdominal, alteración del estado mental y shock hemodinámico. Entonces, es una complicación poco común, es una complicación, la verdad es que bastante rara de la cirrosis. Sin embargo, pues bueno, eh, debemos de pensar en ella de acuerdo a las características clínicas y el contexto del paciente, sobre todo en la paciente como la que se presentó en, en el caso clínico, ¿no? Una paciente con un dolor abdominal de manera súbita, sin datos de sangrado evidente, que llegó con choque importante al servicio de urgencias, con un dolor abdominal importante, con disminución de los niveles de hemoglobina en cuestión de 4 horas, sin respuesta a reanimación hídrica. Entonces, si bien los pacientes pueden presentar choque séptico y choque hemodinámico por otro tipo de cuestiones como la peritonitis bacteriana espontánea o una hemorragia digestiva, si no tenemos una evidencia clara clínica en este tipo de cuestiones, quizá pensar en un aneurisma, que como ya vimos, lo más común en los pacientes con aneurisma son este tipo de pacientes con cirrosis, pues quizá valdría la pena un estudio de imagen en este tipo de pacientes que no responden al tratamiento. Espero que les haya sido de utilidad. La verdad es que es una enfermedad rara. Espero que no se encuentren con muchos casos como este, pero si se llegan a encontrar, sepan qué hacer, diagnosticar y el tratamiento oportuno. Que tengan un bonito día y que tengan una excelente semana.